mientras adoramos, viene una palabra del Señor, de las parábolas de Jesús. Ustedes saben que Jesús habló por parábolas. Amén. Y los discípulos como que le reclamaron: ¿por qué hablas por parábolas? Porque nadie te entiende. Jesús dijo: por eso les hablo, porque nadie entiende. Pero a ustedes les he dado a conocer el reino. Y menciono solamente la parábola de la levadura. Justamente cuando te dijo que iban a salir a evangelizar, dije yo, que la palabra que realmente tiene valor. Ustedes saben muy bien lo que hace la levadura. Generalmente en la Escritura se habla de la levadura en forma negativa, para hablar del pecado, pero Jesús la usó para hablar del reino. Se abre su Biblia en Mateo capítulo 13. En el versículo 33 dice: Jesús les contó otra parábola. Entre paréntesis, el capítulo 13 de Mateo es donde están varias de las parábolas, no todas, pero Mateo 13:33. Jesús les contó otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Es evidente que si uno pone levadura en la harina, algo va a pasar. No sé, los varones cuánto han manejado esta situación, las hermanas están acostumbradas. Pero lo cierto es que hay un efecto, y esto se llama leudar o influenciar, en nuestro caso. El reino de Dios tiene un parecido a esto, dijo Jesús. Cuando uno está en la sociedad, tiene que tener las características de la levadura, ser influencia. También Jesús usó el ejemplo de la sal. Estamos en la tierra con un propósito, no estamos aquí por si acaso. El Señor no nos salvó para llevarnos al cielo simplemente. Nos salvó para que colaboremos con su propósito eterno, que es de tener una gran familia de muchos hijos, semejantes a Jesús. Así que les quiero animar con esto. No solo el hecho de salir, como lo van a hacer en los próximos días, a la calle, sino influenciar a todo el medio donde nosotros nos movemos diariamente. Ese es una de las cosas más fuertes que puede existir, porque donde nos conocen y podemos dar testimonio, ese testimonio es muy fuerte, porque nadie puede negar la vida de Cristo en alguien que la está practicando, viviendo. Así que estamos incentivando mucho a esto, porque es fácil ir a predicar donde nadie me conoce, porque nadie va a tener un conocimiento de mí, pero la cosa es predicar a mis vecinos, a mis parientes, a mis compañeros de trabajo, de estudio, etc. Allí donde puedo ser luz y sal. En esto les quiero animar, no es la palabra que tengo para ustedes, pero quería animarles ya que se mencionó esto de evangelizar. Y yo creo que una de las cosas que el Señor está queriendo en este tiempo es sacar la iglesia afuera. Sacar la iglesia afuera es justamente que tomemos conciencia de que nuestra mayor acción no está en estas reuniones. Esto es nuestra preparación, nuestra escuela para salir, para estar preparados, fortalecidos, orientados de cómo hacer la tarea. Pero la mayor tarea está allá afuera. Así que allí el Señor nos quiere
y gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de poder testimoniar de Él en todas partes. Yo siempre digo, creo que tengo poca oportunidad de hablar con gente inconversa porque mi tarea es ayudar a los líderes, orientarles, pero cuando se me da la oportunidad, con Norma, con mi esposa, no dejamos médicos que no le testimoniamos del Señor. Recientemente estuvo en la casa la persona que le hizo terapia en su brazo, que se quebró, está bien recuperada ya, gracias a Dios. Así que la tuvimos a almorzar, pero con el propósito de darle otro alimento. Amén. Y creo que toda oportunidad nosotros tenemos que aprovecharla. La gente dice, ustedes son diferentes, claro, sabemos que somos diferentes. Y por esa razón que estamos compartiendo con ellos para darles lo que de gracia hemos recibido. Así que adelante, con mucho ánimo, con la fuerza del Señor, que lo que hacemos tiene sentido, tiene el respaldo del cielo. Amén. Lo que quiero compartirles es una palabra, está en Marcos, se van a acordar ustedes. Jesús tenía una manera de hablarle a la gente, tenía una plataforma muy interesante que era una barquita de pescadores. Se subía allí para hablarle a la gente porque la gente lo quería tocar, se retujaban, pero cuando se subía a la barca de allí les hablaba con mayor libertad. Y cuando le tocaban también sentía, dice, alguien me tocó, y los discípulos dicen, Señor, todos te aprietan, todos te están apretujando aquí, y dice que alguien te tocó. Claro que alguien tiene que haberte tocado. No, dice, alguien me tocó porque salió virtud de mí. El Señor sabía cuando algo acontecía. Qué bueno es cuando la gente toca a Jesús a través de nosotros para recibir el beneficio de la salvación, de la sanidad, cualquier otro beneficio que el Señor da. Quiero que abran ahora en Marcos capítulo 4. Jesús está con los discípulos, ya había estado todo el día trabajando. Los versículos anteriores dicen que con muchas parábolas como esta Jesús les hablaba de la palabra hasta donde podían entender y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos le explicaban en privado. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado del lago de Galilea, a lo que se le llama el mar de Galilea. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaban. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Curiosamente, Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada, yo diría plácidamente. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo a las aguas, silencio, a callar, y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Y a sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Muy interesante este pasaje porque cuando terminó de hablar Jesús salió del lugar donde estaban rumbo al otro lado del lago. Quería descansar y se puso a descansar. Jesús no tenía problema con nada, no era nervioso,
no tenía estrés, no estaba preocupado por lo que iba a pasar. Y en principio cuando salieron del lugar todo estaba tranquilo, pero cuando estaban por ahí, por el medio del lago, se levantó la tempestad. Y la verdad es que no sé si ustedes han estado en alguna tempestad. En un lago yo he estado y no es nada fácil. Nos pilló una vez con mi hijo y un sobrino, fuimos a pescar, todo estaba calmado, pero de repente empieza el viento y las olas empiezan a levantarse y la cosa se pone dificultosa. Pero aquí hay varias cosas que podemos aprender. Se levantó la tempestad, azotaron la barca. Vamos a tomar esto como un ejemplo solamente. Jesús sabía que estas cosas podían pasar, pero él dormía tranquilamente. Y los discípulos lo despertaron. Vamos a naufragar y a ti no te importa. Jesús se levantó, reprendió el viento, las aguas y todo se calmó. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les dijo. ¿Acaso no tienen fe? Y aquí quiero detenerme un poquito. Nosotros inevitablemente vamos a enfrentar tormentas en la vida. ¿A usted le ha tocado pasar por alguna tormenta? El asunto es, ¿cuál es el propósito de las dificultades y conflictos que nosotros enfrentamos? ¿Será que Dios no nos escucha? ¿Será que Él no se preocupa de nosotros? A veces parece que todo está calmado. Cuando todo está calmado, Dios es bueno, nos prospera, no hay enfermedades, no hay tentaciones, no hay grandes pruebas, todo está bien. Allí, alabar al Señor es fácil, como en esta mañana. Aquí todos estamos alabando al Señor, todos estamos de acuerdo que Él es grande, poderoso, magnífico. Pero de repente empieza a nublarse el tiempo. En el sur es común cuando se nubla y las nubes son oscuras, uno dice, va a llover. Aunque este año no llovió casi nada, ¿no? Pero generalmente en Concepción uno sabe cuándo va a llover porque las nubes lo anuncian. Empieza los truenos, relámpagos, y uno dice hay tormenta. De repente se levantan vientos hasta 80, 100 kilómetros por hora en nuestra zona. Parece que la casa va a volarse el techo. Uno sale a la calle y no tiene cómo cubrirse, los paraguas no sirven. Hay que mojarse, hermano, no hay otra alternativa, enfrentar la tormenta. Y hay lugares donde el viento es tan fuerte que hay gente que hasta se ha caído con el viento. Estuve en Punta Arenas más de una oportunidad y hay una esquina de la plaza donde el viento es tan fuerte que si la gente pasa por ahí, generalmente se cae con la fuerza del viento. Las tormentas tienen sus dificultades, pero en nuestro caso, ¿cuál es el propósito de las cosas que pasan en la vida? Hay uno que naufragó, ¿se acuerdan? Que se llamaba Pablo. Y él dijo que ninguno iba a perecer porque el Señor le había hablado. Cualquier persona puede tener dificultades. ¿Cómo llegó a naufragar? Porque naufragar significa estar realmente en dificultades. Ahí cuando alguien se hunde el bote, se quiere agarrar de cualquier parte, de una tabla, de lo que sea.
Cuando hubo el terremoto, una anciana que, escapando del agua que empezó a venir, se le atascó un pie, porque se abrió la tierra, se le atascó un pie y no podía salir. El agua subía, le iba llegando ya más de la mitad del cuerpo, y ella, asustada, clamando al Señor, de repente llegó un tronco donde ella se abrazó al tronco y se salvó por esa situación. Y ella daba testimonio, tenía como 80 años, así que no era fácil para ella, tuvo un problema serio con enfriamiento, pero el Señor la salvó. En cuanto a los problemas de la vida, hay momentos en que uno parece que va a naufragar, que todo se le cierra, que todo está oscuro, que parece que la calle que tomó no tiene salida. En estas situaciones generalmente se tiende a perder el control y a veces hasta quejarse contra Dios. ¿Por qué me pasa a mí? Fíjense ustedes que hay naufragios de distinta manera. Hay naufragios morales, espirituales, materiales, etc. ¿Cómo comienza el naufragio moral y espiritual? Comienza con la pérdida de la dirección. Comenzamos a tener dudas, dificultades, a preguntarnos, ¿será que el Señor se acuerda de mí? ¿Será que el Señor me tiene en cuenta? Esa pregunta ni siquiera tendríamos que hacerla, porque Él vive en nosotros y no se va a ir de nosotros a menos que nosotros definitivamente pequemos y lo queramos sacar de nuestra vida. Pero Él, cuando nosotros nos entregamos, nos pusimos bajo su autoridad, como dice el mismo en Juan 14, 23, el que me ama mi palabra guardará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Él viene para vivir en nosotros y no se va. Él vino con todo su equipaje para quedarse. El problema está con nosotros, que nunca perdamos la dirección ni el control, porque emocionalmente somos personas, somos seres humanos, y nuestras emociones a veces nos traicionan. Me he encontrado con diferentes dificultades y diferentes personas que me han dicho, a mí el Señor no me escucha. Un día me dijo una persona, ¿por qué no ora por mí? Porque a usted lo escucha el Señor, a mí no me escucha. Yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y eso no es verdad. Tú eres tan hijo de Dios como yo. El asunto es tener convicción de esto. Amén. Somos hijos de Dios y como tales tenemos derechos no adquiridos por nuestra conducta, sino por la gracia de Dios. Amén. Sí, Señor. De tal manera que al confesar nuestra identidad con el Señor, tenemos una seguridad. Comienza a haber en nosotros otro tipo de actitud, otro tipo de emociones. A lo mejor nos podemos emocionar cuando estamos en dificultades, pero sabemos que hay algo que nos va a sacar de esa situación. El año pasado para nosotros fue bastante duro, difícil, con nuestra hija menor, que por segunda vez vino un cáncer a atacarla a través de un virus. Ese cáncer medio raro, no es muy común, un virus que lo provoca. Había sido declarada sana en el mes de febrero del año 2014, y después de un mes volvió el virus con un ataque frontal más fuerte que la vez anterior. Digo, Señor, ¿qué pasó? Y ahí es donde viene el ataque a nuestra mente y a nuestra fe. ¿Será que el Señor falló? ¿Por qué
volvió, pero nosotros no nos hicimos esa pregunta, sino dijimos, Señor, todo está en tus manos, tú tienes el control. No queremos perder nosotros el control, porque tú lo tienes. Y el Señor empezó a proveer el medio por el cual ella iba a ser curada. Se produjo el hecho de tener un trasplante de médula y gracias a Dios eso se hizo y ella está completamente sana hoy. Está en el proceso de recuperación, pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia. Ahora, esto es un proceso largo. Mi esposa estuvo casi 7 meses allá ayudando y viendo las tensiones que produce esto, los hijos que preguntan, la mamá va a volver, y cosas por el estilo que son muy tensionales, muy emotivas. Pero cada vez que venían las preguntas, la respuesta era: el Señor la está sanando, el Señor está orando, Él tiene el control en su mano. Y esto es tan maravilloso para nosotros, aunque uno no ve nada en un momento, porque esa es la fe. La fe no es por lo que se ve, sino por lo que uno cree. Amén. La fe da por hecho aquello que no es como que si fuera. Y esa es la gran garantía que tenemos en el Señor. Él dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte: muévete hacia el mar, y se movería. Ahora Él quería desafiarnos a la fe. Y los discípulos le dijeron: aumentanos la fe. Jesús dijo: si tuvierais fe. La fe es algo que viene como fruto del Espíritu. El Espíritu Santo provoca la fe en nosotros. Cuando nosotros tenemos dificultades económicas, siempre pensamos buscar una muletita, ¿no es cierto? Un pitutito. Y la verdad es que muchas veces los pitutos nos meten en más líos. Detrás de los programas de ayuda propia se ocultan los peligros de la falsa seguridad. Hay gente que se refugia en el banco, por ejemplo, para pagar una deuda que tiene y se endeuda con otra deuda y se va encerrando cada vez más. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Yo sé que en esta parte de la económica hay muchas personas que de repente se sienten ahogadas, pero nosotros tenemos que buscar en el Señor la salida. ¿Se preocupará el Señor de esta parte de nuestra vida? ¿Estará preocupado de que nosotros salgamos adelante? Amén. Sí. Yo creo que sí. Yo lo digo personalmente. Nosotros hemos pasado por diferentes etapas en nuestra vida. Yo salí de una empresa donde ganaba mucho dinero, la Empresa Nacional del Petróleo. En aquel tiempo estaba subiendo en mi carrera en la empresa. Me había ascendido hace una semana cuando el Señor me dice: ahora te contrato yo. Pero la ventaja humanamente no era muy ventajosa. Yo iba a recibir el 10% de lo que yo ganaba. Así que imagínense transformar un presupuesto del 100 al 10. Para vivir no era nada fácil. Pero lo que le dije al Señor fue esto: Señor, yo estoy dispuesto, pero tú tienes la responsabilidad. Lo que pasemos será porque tú lo permitiste. Gracias a Dios nunca pasamos hambre, nunca pasamos grandes necesidades, pero aprendimos muchas cosas. Una de esas cosas fue que con menos dinero se puede vivir.
porque ganábamos dinero mi esposo y yo y lo despilfarrábamos. Cuando aprendimos la lección de que se puede ayudar a otros, no solo pensando en nosotros, llegamos a entender que no solo el 10%, sino hasta el 50% se puede dar para la gloria del Señor. Y cómo el Señor lo bendice a uno. Si yo le contara cada cosa que el Señor ha hecho con nosotros, sería muy largo. Pero le voy a decir que Él nos regaló, la casa que vivimos nos regaló el Señor. Así, enteramente, sin deber un peso a nadie, a través de hermanos de otros países. Nos regaló los vehículos que tenemos. Entonces uno dice, la verdad es que cuando el Señor es el patrón, nunca falta. Él no nos da para que nosotros nos pongamos orgullosos y digamos, mire lo que tengo, no, es para servirlo a Él. Todo lo que tenemos es para servirlo. Vehículos, casas, todo lo que nos pone la mano es para el servicio suyo, para la gloria de su nombre. Yo creo que en esto hay hermanos que cuando han llegado al Señor con tanta dificultad económica, le hemos ayudado orientándole a confiar en el Señor y a ser honesto con el Señor y sincero con la realidad que vive y esperar en el Señor. Han habido milagros tremendos. En una oportunidad un hermano fue a pagar una deuda y le dijeron, la verdad es que usted no tiene ninguna deuda, está todo pagado. ¿Quién pagó? No sabemos, nunca se supo. Pero Dios es tremendo, hace cosas maravillosas. Como dice un dicho muy común, lo mejor de los milagros es que a veces suceden. Y nosotros vivimos de milagros. Amén. Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. Como dice la canción, si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde estaríamos? Yo doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí, de mi familia, de nuestros hijos, y Él ha provisto para todo lo que necesitamos. Y cuando han habido dificultades, hemos aprendido a confiar en el Señor. Me acuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, estábamos en toda esa escuela, que yo le llamo, que es mejor que la Universidad de Harvard, toda la escuela de aprender de lo que era la economía. Mi hijo y mi hija me decían, papá, necesito zapatillas, necesito zapatos. Yo le decía, el patrón que tenemos al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle. Cualquiera que no hubiera escuchado en ese momento diría esto, estás loco. Pero le decíamos literalmente, Señor, Roy necesita zapatos, zapatillas, Jessica necesita también. Orábamos con ellos, ellos oraban junto con nosotros. Y al otro día aparecían las cosas. ¿Cómo? Dios tocó a personas, a veces hasta inconversas. Entonces uno dice, Dios es real. Amén. Nuestros hijos aprendieron que Dios era real. Hoy día ya son casados, tienen hijos y le están enseñando lo mismo. Que la provisión viene del Señor. Ahora, cuando Jesús se enfrentó con los discípulos frente a la tormenta que estaban teniendo, le dicen, ¿por qué tienen tanto miedo? Esa pregunta fue vital. Yo estoy aquí. Si está Cristo. Fíjense ustedes que eran discípulos del Señor. Pero fíjense la pregunta que hacen. ¿Quién es este? Que hasta el viento y las aguas le obedecen. Esto nos da a entender que no conocían bien a Jesús. Lo conocían superficialmente. Pero cuando Jesús
le habló al mar, al agua, al viento, se dieron cuenta que había algo tremendo en Jesús, autoridad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los discípulos no hicieron lo mismo? ¿Podían haberlo hecho o no? Porque Jesús le había enseñado, si tuvierais fe, un grano de mostaza. Ahora, podían haber hecho lo mismo, por eso Jesús le dijo, hombre de poca fe, ustedes no tienen fe, ¿qué pasa? ¿Por qué yo tengo que intervenir? Ahora, el hecho de que Jesús estuviera durmiendo mientras estaba la tempestad nos habla de otra cosa, que Jesús no le teme a nada. Y si Él está en nosotros, tampoco le vamos a temer a nada. Amén. Pero la cuestión es esta. Tenemos certeza de que Él está, de que Él vive en nosotros. Amén. ¿Voy a salir del lío que tengo por mí mismo o por su gracia, por su poder? Necesitamos todo lo del Señor. Nadie puede realmente salir a flote solo. Algunos se meten en lío y hacen cosas y después dicen, Dios no me apoya. Yo siempre digo, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Cuando a nuestros hijos les decíamos, no vayan a jugar a tal parte porque es peligroso. ¿Saben lo que hacían? Nunca venían a preguntar, papá, ¿puedo ir? Porque ya se le había dicho. Iban, volvían con la cabeza rota, con, qué sé yo, herido de alguna parte. Le decíamos, ¿te das cuenta? Sí, papá, perdón. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Porque cuando el Señor le consultamos algo y Él nos dice que no, a veces somos insistentes. ¿Por qué me dice que no? Por algo, por alguna razón. Pero nosotros somos tan porfiados que a veces insistimos. Y más allá de eso, no solo somos porfiados, sino que simplemente damos el paso de hacer cosas que no están en la voluntad del Señor. Y allí estamos en un lío. A veces viene el hermano a consultarme alguna cosa y me dice, estoy metido en esta situación. Yo le digo, ¿le consultaste al Señor? No. Y ahora quieres que Él te saque del asunto. ¿Te das cuenta que es un problema serio esto? El que vive con el Señor, vive dependiendo de Él, no va a tener dificultades en la vida. Las va a tener, pero va a atravesarlas con fuerza, con fe. Pero aquel que primero hace las cosas y después dice, Señor, ayúdame, está andando al revés. A veces tenemos al Señor como el último recurso, cuando Él debe ser el primero. A que tenemos que ir primero. No es el segundo ni el tercero. Él, como Señor, es siempre el primero. Amén. La pregunta es, ¿habla el Señor? ¿Responde el Señor? Sí. Por supuesto que sí. Voy a leer un versículo en Hechos. Hechos de los Apóstoles 27, 21. 17, 21. 27. 27, 21. 27. Dice Pablo, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan
ilesos. ¿Qué les parece? Pero no le hicieron caso. Dios había hablado, Dios había dicho, pero cuando no se hace caso, como la historia ese del que está por hundirse en una inundación, vino un bote, dijo, no, yo estoy esperando en el Señor. Vino un helicóptero, estoy esperando en el Señor. Después le dice, y se hundió. Y dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Y el Señor le dice, te mandé un bote, no lo hiciste, te mandé un helicóptero, tampoco. A veces queremos que Dios haga algo especial con nosotros y Dios nos está dando la salida a través de situaciones que uno no entiende. Yo creo que es importante afinarse con el Señor en aquellas cosas que le estamos diciendo. Pablo estuvo con el Señor, entendió su propósito, confió en Él, le transmitió a los demás, pero los demás no creyeron. Ahora, después que pasó todo, seguramente como Israel frente al Mar Rojo, cuando murmuraron contra Moisés y le dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí ahora bajo la amenaza de los egipcios? Y Moisés clamó a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Una respuesta rara del Señor, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? Moisés podría decir, ¿y a quién voy a clamar? Pero ¿qué quería decirle al Señor? Yo ya di la orden. Di al pueblo de Israel que marche. Señor, pero ahí está el mar, y atrás están los egipcios. Pon tu vara ahí en el agua. Cuando puso la vara allí, el agua se dividió. Entonces, la mayoría dijo, yo sabía que Dios iba a hacer algo. Pero antes hubo queja, murmuración. Qué tremendo es el ser humano. A veces vemos un poquito de luz del poder de Dios, de la bondad de Dios, y ya pensamos que hemos alcanzado el total de la victoria, pero no es así. A veces el Señor permite situaciones para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a depender de Él, para tratar nuestro carácter, porque una de las cosas más difíciles para Dios en nosotros es el carácter. Qué tremendo es. Pero Él sabe cómo hacerlo. Por eso nunca le digan al Señor, ¿por qué, Señor, tiene que pasar esto conmigo? Dígale, ¿para qué? ¿Para qué? En diciembre del año pasado mi esposa perdió a su hermano menor, era muy amado, se fue con el Señor evidentemente, gracias a Dios, y luego se quebró el brazo. Entonces me dijo, yo no le voy a preguntar al Señor por qué, sino para qué. ¿Cuál es el asunto? ¿Hasta cuándo Dios me tiene que tratar? Como me dijo una hermana hace tiempo atrás, mi hermana que tenía sus buenos años, me dice, ¿hasta cuándo el Señor me tiene que tratar? Le dije, hasta que Cristo sea formado en ti. ¡Ay, que me falta! Me dijo. Dios sabe cómo hacerlo, Dios sabe cómo tratarlo, y no nos trata con dureza, nos trata con mucho amor. Y a veces las cosas que Él nos hace vivir, nosotros lo tomamos al revés, negativamente. Yo creo que Dios tiene tanto amor por nosotros que nos trata como hijos. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos nosotros? Solamente con cosas bonitas, tocándole la espalda, diciéndole, qué bueno hijo. Yo creo que cuando se equivocan, los corregimos. Cuando están haciendo algo incorrecto, queremos corregirles para que sean útiles en la vida y al Señor. Dios es el mejor Padre. No tenga ninguna duda que si Él te hace pasar por algo es porque quiere lograr algo en tu vida. Nunca empieces a quejarte. La queja no es parte de nuestra vida. El lenguaje del reino es la alabanza. Estad siempre gozosos.
orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Cuando estábamos aprendiendo esto, porque no es fácil el dar gracias por todo, pero empezamos a aprender esto. Y un día les voy a contar esto porque a mí me tocó mucho, me hizo... Lloré mucho en ese momento. Uno de nuestros hermanos en Laja, un hijo de él, uno de los pequeños, lo atropelló un camión. Y él fue a recoger el cuerpito de su hijo. Y llorando decía: Señor, no entiendo nada, pero te doy gracias. En ese momento uno dice: qué difícil que es. ¿Cómo dar gracias en una situación así? Pero él no daba gracias porque su hijo no había sido atropellado, sino gracias a Dios porque no entiendo nada, pero tú sabes todas las cosas. Tú tienes soberanía sobre todo. A veces nos pasan cosas negativas, como la que les contaba de nuestra hija. Uno no puede reclamarle a Dios diciendo: pero ¿por qué, Dios? Sino simplemente: Señor, tú eres el dueño de la vida, el que sabe todas las cosas y el que va a lograr llevarnos hasta darnos la calidad de Cristo. La pregunta es: ¿tú quieres seguir caminando? ¿Quieres seguir progresando para conseguir que Dios forme a Cristo en nosotros? Yo quiero hacerlo. No he alcanzado el final, pero vale la pena vivirlo. Amén. Ahora ustedes aquí en este grupo pequeño tienen que saber que Dios tiene un propósito. Afirmarse en el Señor, hacer lo que Él está queriendo que haga, porque Él tiene un propósito con esta ciudad. Y esta ciudad no la va a ganar una sola congregación. Esta ciudad va a ser conquistada por todos los cristianos que están sujetos al Señor Jesucristo y que tienen una sola visión: vivir para el Señor y colaborar para que el Señor tenga una familia grande de muchos hijos, que van a salir de sus relaciones, sus parientes, sus vecinos y de todos aquellos que lleguen a tocar en el Señor. Así que yo quiero animarles en esto. Las tormentas de la vida no son para desanimarnos, al contrario, son para darnos el ánimo de Cristo. Cuando estemos en dificultades, sepamos que estamos justamente donde el Señor quiere que estemos. Dios no provoca ninguna dificultad en nosotros para aminorarnos, para achatarnos, sino para engrandecer su nombre en nuestra vida. Así que, hermanos queridos, ánimo en el Señor, y yo sé que están en el camino, porque lo que están teniendo como deseo de servir al Señor, de evangelizar, es lo que el Señor está queriendo con la iglesia: sacarla afuera, hacer la tarea que Él hizo. Nosotros somos la extensión de Cristo. Él dijo: yo me voy, pero voy a enviar uno como yo, un consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y bendito sea el Espíritu Santo que está en nosotros, para guiarnos a toda la verdad y para llevarnos a hacer la tarea maravillosa de llevar a otros a Cristo. Yo digo, es tan fácil hablar de Jesús, y la gente tiene tanta necesidad que solo abrir la boca, testimoniar del Señor. Algunos te van a recibir, otros no, pero no importa. La palabra tiene que ser predicada de todas formas, en todo tiempo. Yo diría, en otro momento vamos a compartir la parábola del sembrador. Fíjense ustedes que el sembrador salió a sembrar, se encontró con diferentes terrenos, pero sembró. Una parte cayó en el camino, se secó porque se la comieron las aves, estaba muy expuesta. Otros en pedregales, otros los espinos la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno.
Ahora uno se pregunta, ¿qué tierra soy yo? ¿Cuántos frutos estoy dando? ¿Ustedes han visto la espiga de trigo? Es bien interesante ver las espigas, porque hay espigas que tienen más que otras, unas más que otras. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Y cuando Jesús habló de la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y sale ese lavador, todo pámpano que en mí no haya fruto será cortado, y el que haya fruto será limpiado para que lleve más fruto. Y en esto será glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulos. ¿Cómo agradamos al Padre? ¿Cómo sabemos que le estamos dando contentamiento? Justamente haciendo discípulos para el Señor. Cuando estamos ocupados en la tarea, no tenemos tiempo para cosas desagradables. Yo creo que las tonterías en la iglesia vienen cuando estamos ociosos. Cuando no estamos haciendo la tarea, cuando no estamos ocupados. Porque cuando uno está ocupado en algo, no tiene tiempo para ocuparse de cosas que no tienen valor. Así que les animo en esto. No dejen que ninguna cosa extraña se mezcle con lo que ustedes están haciendo. Amén. Ni comentarios, ni chisme, ni cosas por el estilo. No hablando mal de nadie, sino haciendo la tarea que el Señor nos mandó a hacer. Y el Señor se va a agradar y ustedes van a ver el respaldo de Él en todo lo que hagan. Así que bendito sea el Señor.